Vamos a hablar con Mariano Pinedo, diputado provincial de Unidad Ciudadana, con quien vamos a tratar muchísimos temas y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Bien? Gracias por la invitación. Bueno, primero vamos a arrancar hablando sobre esta medida que se conoció en los últimos días sobre el fondo sojero que termina restringiendo el dinero que le va a llegar a los municipios de la provincia de Buenos Aires. Sí, Fondo Social Solidario Federal de la Soja. Exacto, Claro. bien, claro. Que tiene que ver con su concepto. Cuando se creó allá por el 2009, un Fondo Solidario Federal tenía... A ver, espera un segundito que estamos con un problemita del micrófono, ahí te van a alcanzar. Ahí lo vamos a tenemos... solucionar, en un segundo. Exactamente. Pero bueno, nos vamos a meter en esto. Ha generado lógicamente mucha preocupación en distintos municipios, justamente por lo que genera en cuanto a sustentabilidad. Sí, es una restricción ¿no? de dinero esta que restricción. no van a tener los municipios. Ahora sí te escuchamos, Mariano, Ahora perdón. tenemos Ahora sí. No queremos es más que fácil. no queremos que sea censura. No. Lo que te decía que el Fondo Solidario Federal, así se llamó cuando se creó en el año 2009, tenía precisamente la idea y el concepto de equilibrar los desarrollos locales a lo largo y ancho de todo el país a partir de la rentabilidad que a partir de las retenciones genera un monocultivo tan importante como es la soja. Inmediatamente después del debate que nos tuvo protagonizando el tema del 2008 y las retenciones móviles y demás, nuestro gobierno creó el Fondo Solidario Federal con la idea de equilibrar con ese fondo, con el 30% de lo recaudado por retenciones, los desarrollos locales a partir de obras de infraestructura en todos los distritos, en todos los municipios de la Argentina. Con resultados importantes, porque cada uno de los municipios de la Argentina, en Buenos Aires, los 135 municipios, utilizaban ese fondo para adecuar la infraestructura a las necesidades de los municipios. Y que no sea solamente un sector de la economía la que lleve eso, ni tampoco, y esto creo que fue lo más virtuoso, el Estado central el que maneje los fondos de las retenciones. Porque de esa manera convertíamos una rentabilidad en aquel momento extraordinaria que podía llevarse, digamos, para su bolsillo un solo sector, vía retenciones lo manejaba el Estado, pero si lo manejaba el Estado desde una caja centralizada, dejaba de tener el impacto positivo a nivel federal. Esto fue lo que vino a solucionar esto. Bueno, ayer, por decreto de necesidad de urgencia, sin ningún debate, ni ningún aviso, ni ninguna justificación, el presidente tomó la decisión, entre otras cosas, de quitarle a los municipios, en el caso de nuestro municipio de la provincia de Buenos Aires, 135 municipios, el manejo de ese Fondo Solidario Federal. Lo cual no hace más que pronunciar un centralismo político que ya venía mostrándose, pero que ya es escandaloso. A ver, imagino que esto genera mucha preocupación, no solo en los intendentes de los distintos signos políticos, porque imagino hoy por hoy hay muchísimos intendentes de Cambiemos también en la provincia de Buenos Aires. Los 135. Claro, digo, en los propios y ajenos esto genera muchísima molestia porque es un fondo que les sirve a estos municipios para sustentarse, básicamente. Yo creo que hay que mirarlo desde dos perspectivas. Obviamente, estando en la situación en la que están los municipios en este momento, pensemos que solamente la reforma previsional en la Argentina quitó de las plazas de los gobiernos locales en toda la provincia de Buenos Aires 35.000 millones de pesos. Eso traducido, por ejemplo, yo hablo de San Antonio de Areco, significaba 60 millones de pesos anuales que dejaban de circular en nuestra comunidad. Eso obviamente generó una retracción, sumado a eso el tarifazo, que también centraliza o hace una transferencia de recursos hacia una empresa que es la prestadora de servicios energéticos, la merma en la capacidad adquisitiva vía paritarias a la baja. Todo esto impactó en nuestras comunidades. Entonces hay dos formas de verlo. Una es, pareciera ser como una disputa de recursos entre estados, que es el intendente deja de tener un recurso que es utilizable para hacer obra pública. Eso es negativo, Claro. porque en nuestra concepción es mucho mejor que sea
el gobierno local el que define sus prioridades y define sus obras de infraestructura. Es el que conoce la realidad del lugar. Claro. Exacto, con recursos que pueda manejar en ese sentido. De hecho, prácticamente toda la agenda concreta de las familias de carne y hueso en la provincia de Buenos Aires es la que lleva adelante el gobierno local. Esa es una perspectiva. La otra perspectiva es seguir sacándole recursos a las comunidades. Olvídate del gobierno municipal, a las comunidades, para centralizarlo en las 40 manzanas de la ciudad de Buenos Aires y el mundo fiscal y financiero en el que se mueve el gobierno de Macri. Me parece que ya no da para más. Hoy el gran problema de la economía en la Argentina está centrado en la excesiva financiarización de la economía, es decir, todas las medidas y todos los debates se dan en torno a el dólar, la tasa de interés, las LEVAC, si hay canje o no hay canje. Estas cuestiones que no inciden en lo más mínimo en la vida diaria de las familias bonaerenses. Y esto también impacta, porque no es solamente una obra pública que no hace el municipio, es todo ese dinero, que creo que en el orden nacional está en el orden de los 50 y pico mil millones de pesos, se maneja solamente de la caja para cerrar el déficit en función de un pedido del Fondo Monetario Internacional, para seguir endeudándonos y para seguir pronunciando un sistema exclusivamente financiero. Si nosotros no cambiamos ese foco y no impulsamos el dinero en los territorios para que se mueva la economía real, vamos a estar en una espiral de ajuste, en lo que nosotros decimos que el ajuste empieza a gobernarse a sí mismo. Ya no es más el gobierno el que gobierna, es el ajuste mismo el que gobierna. Eso es lo que refleja esta medida, entre otras tantas, pero esta medida de una manera muy, muy concreta. ¿Cómo cree que esto lo va a tomar la gobernadora, por ejemplo, Vidal? Que imagino que esto también le va a generar muchísimos problemas hacia la interna. La gobernadora de la provincia y los gobernadores del resto de las provincias obviamente están sufriendo un recorte gravísimo. Creo que estamos hablando de 2.000 y pico de mil millones de recursos para la provincia, una provincia que está complicada, que seguramente tiene que salir, no sé si en el tratamiento de este presupuesto o en algún momento a pedir aún más deuda de la que ya pidió, obviamente afectando a todos los sectores productivos. Nosotros estamos viendo, hoy mismo venimos de una reunión de Comisión de Asuntos Agrarios, la cual integro, en donde la agricultura familiar, los sectores de la actividad porcina, los sectores de la actividad láctea, todos los sectores de la producción concreta, ni hablar de la industria. Ayer, por decreto de necesidad de urgencia, se tomó otra medida insólita que no se discutió mucho, que es suspender la baja de las retenciones. Vieron que Macri, cuando asumió, propuso un programa de baja periódica de retenciones. Suspender la baja de las retenciones, pero no para el sector productivo primario, sino para el sector que agrega valor. Claro. A los molinos harineros y al aceite de soja, o a los sectores aceiteros en general. Justamente lo contrario a lo que tenemos que hacer, que es agregar valor en origen para que nuestras ciudades del interior también tengan una perspectiva de generación de empleo. Solamente con el sector primario no alcanza para sostener el empleo en la Argentina. ¿Y qué significa no sostener el empleo en la Argentina? Significa mermar el consumo y significa que naturalmente todo lo que se produzca en la Argentina ya no tiene mercado interno para vender sus productos. Por eso las inversiones famosas que están por venir no vienen, pero porque el sector productivo está completamente muerto. No hay política pública productiva. La única política que nosotros conocemos del gobierno es una política financiera orientada a resolver los problemas de caja pública, es decir, déficit fiscal, que encima lo siguen pronunciando, lo cual es natural, porque si se apaga el aparato productivo, la recaudación cae y sigue siendo una rueda hacia abajo, y resolver el desastre que hicieron en la timba financiera, que ahora es el propio gobierno el que intenta resolverlo desactivando las LEVAC. Ese es un instrumento que ellos mismos se condicionaron. Ahora, esta situación de ajuste se da también en un contexto en donde la provincia está en una emergencia constante y parte de esta emergencia es la emergencia educativa, ¿no? Digo, lo que estamos viendo de la infraestructura de las escuelas, por ejemplo, acá en La Plata, lo que pasó en Moreno ni hablar, el otro día un docente se electrocutó en una escuela de Romero. Digo, todo eso también viene a colación de que no va a haber fondos para invertir en las escuelas. Cuando se habla del ajuste del déficit fiscal en términos abstractos,
pareciera ser, o ellos lo presentan con este discurso de en una casa de familia nadie gasta más de lo que tiene. Ahora, cuando hablas de un recorte, primero que no dicen que por ahí en una casa de familia lo que se puede hacer es generar más ingresos. Claro. Esto es a partir de incrementar la capacidad de producción de un país o de una provincia. Y que ellos lo que están haciendo es retrayendo esa actividad económica. Segundo, cada recorte que en la planilla de Excel te cierra perfecto, porque bajo 100, entonces tengo un numerito más acomodado, significa plata que se deja de invertir del Estado en tareas que tiene que asumir el Estado. Obviamente la obra pública se resiente, obviamente la actividad desplegada por el Estado se resiente, pero muchas de estas cosas son esenciales, como por ejemplo el tema del sistema educativo en infraestructura. Este es un gobierno que ha venido a prometer la creación de cientos de miles de jardines, no hizo ni uno solo. En San Antonio de Areco el único que hay nuevo desde el 2015 a esta parte es un jardín que hizo el municipio con plata municipal. Claro. Que dicho sea de paso, no es justo decirlo así, porque dicho sea de paso era dinero que habíamos recibido del gobierno nacional en aquel momento y que había quedado en las arcas municipales y lo aplicamos en ese fin. Después no hemos recibido más, 200 viviendas que estaban en curso de ser creadas en un programa absolutamente ambicioso de acceso a la tierra y a la vivienda que desplegamos del municipio como parte de una política de arraigo, frenadas. Bueno, un hospital que estaba licitado, absolutamente frenado. Esto, el sistema educativo, lo que te quiero decir, el sistema educativo lo siente en la infraestructura propia. Bueno, cuando se sacó el fútbol para todos, se hacía la cuenta de cuántos jardines se podían construir con la plata del fútbol para todos. Digo, finalmente se sacó. Y ayer mismo en una discusión que tuve en un medio nacional, planteaban, bueno, esto se traduce en escuela. Bueno, pero la fuga de capitales también se traduce en escuela. El recorte que se hace en el Estado también se traduce en escuela. Obviamente la infraestructura escolar, que venía con déficit, porque esto también hay que decirlo, porque si no seríamos unos necios, que venía con déficit, año tras año va generando peores condiciones. Claro. Va generando peores condiciones. Ahora, lo que hace la gobernadora, pretendiendo intervenir desde el gobierno centralizado, en este caso de La Plata, a toda la realidad de la provincia de Buenos Aires, es un error también. La provincia tiene que empezar a pensarse, no sé si de manera descentralizada, pero con muchísimo más rol de los municipios, no solo en el rol que asumimos. Yo, a pesar de ser legislador, me asumo como parte de un proyecto local en San Antonio de Areco que el intendente Durañona lleva adelante, no solo con la asunción de nuevas responsabilidades, sino con recursos. Y acá lo que hacen es lavarse las manos con responsabilidades, como pasó en el caso de Moreno, que decían, no, empezaron a amagar con que eso era culpa del gobierno local, pero quitarle los recursos, como es el caso de la medida de ayer mismo con el tema del Fondo Solidario Federal. Entonces, me parece que hay que replantear el proyecto de la provincia de Buenos Aires desde la fortaleza de las autonomías municipales, con mayores recursos y con un pensamiento mucho más regional y descentralizado. Evidentemente es una provincia que si sigue así en su organización institucional, digamos, poniendo por un lado, por un momento de lado, la pésima gestión de gobierno de María Eugenia Vidal, golpeada aún más por el modelo económico y social del gobierno nacional. Pero la verdad que institucionalmente la provincia es una provincia que está debilitada en cuanto a su capacidad de transformar realidades locales. Hay que darle un rol mucho más fuerte a los municipios. Esto lo estamos discutiendo en la legislatura también. Hace muy poquito presentamos un proyecto de parte de los intendentes del interior de la provincia, de nuestro espacio, del peronismo, precisamente pidiendo aumento en la coparticipación a los municipios para distribuir mejor ese dinero. Bueno, aparentemente
este es un gobierno que va en sentido contrario. Me gustaría meterme en otro de los temas que generó mucha polémica en la provincia de Buenos Aires, y es el tema de los aportantes truchos que aparecieron en este último tiempo, por lo menos en la información. Se dejó de hablar un poco del tema porque saltaron otros temas también en la agenda pública, pero ¿cómo lo analizaron ustedes de la legislatura también esta situación de distintas personas que aparecieron en un listado de aportantes de Cambiemos y después dijeron, la verdad, yo no puse un peso para esto? En la legislatura y en todos los territorios, ¿no? En todos los territorios se advirtió, y nosotros hicimos el ejercicio en nuestros territorios, que lo que se había hecho, evidentemente, es, por un lado, una cosa bastante grave, que es poner en la campaña dinero que no se sabe de dónde viene, porque al inventar una forma para ponerlo en la campaña, significa que en definitiva lo que están haciendo es lavando un dinero que no se sabe el origen. No se sabe si es origen delictivo incluso, porque es dinero que entra a través de una figura falsa, digamos, simulada. Pero además con una modalidad que se repitió en todos los municipios. Obviamente es un sistema, no fue casualidad, es un sistema que se replicó en toda la provincia de Buenos Aires, municipio por municipio. Lo grave de fondo es que acá hay dinero que viene de nadie sabe dónde, si es legal, si no es legal, si está negreado, si solamente es evasión impositiva o es, qué sé yo, dinero del narcotráfico, del delito, no se sabe. Y por otra parte, la utilización de datos sin consentimiento de personas que no saben que fueron utilizadas para esta maniobra. Esto también es grave. En algunos casos, candidatos de sus propias listas que salieron a decir, yo no puse plata. Como el intendente de Mar del Plata, ¿no? Hay varios. En San Antonio de Areco tenemos concejales que han salido a decir, no pusimos plata nosotros. Claro. Que obviamente le genera un problema porque está figurando como que tiene una plata que no tiene, o por ahí tiene más plata de la que... Pero no importa, no la quiso poner. Claro. Y después otra cosa mucho más grave, que es la utilización de bases de datos de programas sociales en la Argentina para implementar esta medida. Esto es... yo me acuerdo cuando en el 2016 Marcos Peña, el jefe de Gabinete de Nación, hizo una normativa que le exigía al ANSES que traslade todos los datos del ANSES a el manejo y la órbita de la jefatura de gabinete. En aquel momento, muchos de nosotros, yo era concejal, en aquel momento, planteamos en los distintos consejos deliberantes qué van a hacer con esos datos. ¿Por qué quieren centralizar todos los datos? Y nuestra preocupación en aquel momento era que iban a dirigir el mensaje político personalizadamente en función de este manejo de Big Data, que lo hacen de una manera muy aceitada, pero muy peligrosa. En cada uno de los ámbitos en donde te pueden chupar los datos personales, te los chupan para manejar la comunicación. Y yo decía, Marcos Peña quiere manejar la comunicación con datos del ANSES, pero era mucho más grave que eso. Era utilizar la información privada de gente que obviamente no prestó su consentimiento para blanquear dinero sucio. Ya era grave lo de la utilización de los datos para la comunicación, porque en definitiva es chuparte la intimidad. Claro. Y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo en cada una de las formas tecnológicas que hay para chuparte la información. Pero encima usarlo para hacer de frente o de fronting o de simulación para blanquear plata que no se sabe de dónde viene, me parece muy grave. Y me da la sensación de que la gobernadora tiene las manos atadas, porque esto es una política que, y no la justifico, al revés, es la principal responsable, pero es una política que vino de arriba y ella ejecutó a la perfección. Claro. Las manos atadas en el sentido de que la forma que tiene de zafar de la responsabilidad evidente que tiene es denunciar para arriba. Y lo tremendo es que parece que la causa no avanza, además, digamos, ¿no? Por lo menos no se está investigando como... Hay algunas causas que avanzan más rápidos que otras, y evidentemente lo que prima en el sistema judicial a la hora de manejar las velocidades de las causas es las necesidades del Poder Ejecutivo. Cada vez que tiene un problema social, político, o como se dice vulgarmente, le entró una bala en su sistema de comunicacional y empiezan a verse perjudicados por alguna de las consecuencias de sus malas políticas, sacan a la palestra
un tema de un juez que le es servil a esa estrategia. Pero este tema, obviamente, y bueno, vos lo dijiste recién, lo taparon con otras causas. instalaciones de otras causas. Muchas gracias por haber venido. No, a ustedes. ¿sí?